La Cámara de Diputados viene instrumentando una serie de recortes de gastos en su presupuesto impulsados por su presidente, el nacionalista Martín Lema, y acompañados en general por todos los legisladores. Los recortes se dan a través de medidas aparentemente pequeñas, pero que, al acumularse, lograrían un ahorro anual de unos 143 millones de pesos, o sea, unos 3.250.000 dólares. Estas medidas incluyen, por ejemplo, la eliminación de la partida de prensa y fotocopias, una reducción de vacantes en los cargos de funcionarios de la Cámara, la limitación del pago por jornales por licencia de los legisladores y hasta la decisión de que los representantes deban pagar un ticket por las botellas de agua que consumen en sus despachos. Para comentar un poco más y conocer este plan y cuál es verdaderamente su alcance, es que estamos en línea con el actual presidente de la Cámara Baja, el diputado Martín Lema. Lema, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Buenos días, Romina, un gusto como siempre. Bueno, primera pregunta, a ver, ¿por qué usted decidió implementar estas medidas de ahorro en su gestión? ¿Cómo hay que leerlo? Austeridad y eficiencia eran los dos conceptos, o son los dos conceptos que aspiramos a expresar en las distintas gestiones, porque hay una línea fina entre la austeridad y el recorte, por lo menos a mi interpretación. Si uno puede reducir diferentes costos y demás, generando ahorro, y mantiene o incrementa el nivel de eficiencia, justamente tiene una actitud austera, pero que arroja buenos resultados. Ahora, si en realidad la reducción lo que provoca es pérdida en lo que son las funciones y servicios, ahí estamos hablando de otro tipo de recortes que no es lo que aspiramos nosotros en la Cámara de Representantes. Entre otras cosas, Romina, porque aparte del ahorro, y por eso lo enrabamos con la eficiencia, nosotros estamos trabajando fuerte para fortalecer la legislación, para fortalecer el control y para fortalecer la representación, que son tres de las tareas inherentes al Parlamento Nacional. Por lo tanto, la línea del ahorro es porque entendemos de que hay o que había tela para cortar desde el inicio, de mejoras y demás, y que en definitiva la ciudadanía espera de nosotros el cuidado de cada peso de los recursos públicos, porque todo mueve la aguja. Yo soy gran enemigo de la frase de que no mueve la aguja. Le iba a consultar, entonces, a ver, si entiendo bien, la idea tiene que ver con, o esta impronta tiene que ver con seguir también un lineamiento de parte del gobierno nacional con respecto a la mayor eficiencia en los gastos, y por otro lado también atender lo que puede ser, por lo último que usted decía, esta caída en la imagen que tiene el sistema político, ¿no? En relación a el que podría llamarse un cierto descrédito últimamente en la población, que bueno, que hace que estas medidas sean más necesarias. Bueno, evidentemente que yo tengo, o sea, mi referente es Luis Lacalle Pou, sin lugar a dudas, y el actual presidente de la República, cuando en el año 2011 le tocó ser presidente de la Cámara de Diputados, realizó una devolución muy importante, que fue la primera vez, tengo entendido, que se hizo una devolución de excedentes a rentas generales. Entonces, en ese sentido, evidentemente que nosotros fuimos tomando ese ejemplo y ese formato, en el entendido que la austeridad es una actitud, no se cuantifica, porque yo creo que el gestor que no cuida un peso no va a cuidar 1.000.000 de pesos. Porque ¿cuál sería el fundamento? Si vos considerás que hay gastos que son chicos, que en definitiva no mueven la aguja, entre comillas, esa frase que como yo recién te decía, soy enemigo, ¿hasta qué monto vos considerás que no mueve la aguja y a partir de qué monto sí mueve la aguja? Entonces eso es una actitud de austeridad. Y el gobierno nacional, desde antes de conocer la pandemia, yo estos anuncios los vengo haciendo desde el mes de enero, y hay archivo que pueda acreditar dicha afirmación, porque entendemos de que hay que dar señales y que o sea, señales que tienen que ser señales reales, no entrar en ningún tipo de situaciones que en realidad uno no tenga la convicción de hacerlo. A mí me pasa que cuando no puedo explicar el determinado gasto o
determinada asignación de recursos, no me siento cómodo, y como no me siento cómodo tengo que actuar en consecuencia. Por ejemplo, la partida de prensa, que cuando yo me enteré que iba a ser presidente de la Cámara, empecé a analizar, entre otros temas, y a conversar con legisladores de todos los partidos políticos, y eso es justo decirlo. Y nosotros, claro, sí, la eliminación de la partida de prensa se votó, recordemos, en marzo y fue por unanimidad, ¿no? Por unanimidad de los 7 partidos políticos. Eso recordemos que significaba algo así como 33.000 pesos hoy en día, que se sumaban al sueldo del legislador, ¿no? 33.000 pesos por mes por legislador, pero aparte, Romina, eso se liquidaba en el sueldo nuestro. O sea, es una renuncia que se da en donde esa eliminación de la partida de prensa lo que va a generar de ahorro anual son aproximadamente 40 millones de pesos. Después, por otro lado, Lo cierto es que, a ver, ese dinero, esos 33.000 pesos, en realidad uno calculando así de forma media grosera, pero en general tendría que comprar no sé cuántas publicaciones por mes para gastar ese presupuesto, ¿no? Lo que pasaba muchas veces es que esa partida para el legislador servía para contratar, por ejemplo, a alguien que le manejara las redes, ¿no? Un community manager, es lo que se ha mencionado muchas veces, ¿no? Ese era un poco el diagnóstico. ¿Usted coincide con eso? Sí, yo digo sí, voy a hablar siempre a título personal porque no me gusta comprometer a otro legislador que quizás establecía otros fines y demás. Evidentemente sí, un poco la explicación era que se iba ayornando, que como en su momento se trataba de la compra o el consumo de prensa en forma directa, antes de que exista, porque la disposición viene antes de que exista toda la información en internet y demás, se supone que eso se fue ayornando con el correr de los años. Pero de todas formas, la génesis fue para algo particular. Entonces, cuando nos tocó este desafío de la presidencia de la Cámara y conversando con legisladores de todos los partidos políticos, entendíamos que era el momento de dar una señal. Y en ese sentido se votó la eliminación de la misma, donde a partir del 1 de abril ya se dejó de pagar a los distintos legisladores. Eliminamos partidas de fotocopias, que eso fue una resolución que firmé yo en forma personal. También tenían 1.500 pesos para fotocopias, que hoy en día también uno dice, bueno, puede ser un gasto que ya quedó obsoleto, ¿no? Hoy en día se fotocopia poco. Bueno, por eso mismo, hay otras formas tecnológicas de recurrir al mismo servicio sin necesidad de que se esté dando una partida, que también se liquidaba dentro del sueldo, y la eliminación de la partida de fotocopias estamos hablando aproximadamente de un entorno de 1.800.000 pesos. Ya nos están cobrando esas partidas por los legisladores. Después otra cosa que hicimos fue analizar rubro por rubro, y hay un rubro que es el rubro de inversiones. A veces uno me pregunta... Perdón, una consulta antes. Con respecto a las partidas, dijimos, se eliminó lo de la partida de prensa, la de fotocopias. ¿Hay alguna otra partida de las que componen el sueldo del legislador que esté considerando que puede llegar a revisarse? Veía, por ejemplo, ¿no? A ver, hagamos un poco de números. El sueldo del legislador, el sueldo nominal del diputado es 236.000 pesos, ¿no? A esa cifra hay que sumarle lo que es una partida de casi 40.000 pesos por gastos de representación. Y después, partida de secretaría, que son 159.000 pesos. Partida de bancada, que son 38.000 pesos. Partida bueno, está el servicio de telefonía celular, 4.627 pesos. Partida por correo para los diputados de 1.164 pesos. Esa capaz, uno dice, bueno, también hoy en día puede estar en revisión, ¿no? Estamos analizando todos los rubros. Yo voy mucho en esto hay una fina línea, te voy a hablar a título personal siempre, Romina, entre hacer lo correcto y hacer algo que puede tener componentes de demagogia. A mí me gusta hacer lo correcto, no me gusta hacer demagogia. ¿Por qué te digo eso? Porque yo hay aspectos que respaldo y defiendo. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, te hablo en términos generales, de los pases en comisión, partida de secretaría y demás. ¿Por qué? Porque parte de la función, o parte de lo que nosotros necesitamos, o parte de lo que yo necesito para hacerte más concreto e individual en la apreciación, vos necesitas un equipo asesor. Vos necesitas contratar desde informes, desde el equipo que te orienta, que te nutre de un montón de información y asesoramiento, que por lo menos a mí, en las cosas que se pueden ver como que están siendo bien instrumentadas, a mí me toca poner la cara, pero yo obedece a un gran equipo asesor que acompaña permanentemente y que está todo el tiempo asesorando. Entonces, yo
lo que pueda significar, y por eso la diferencia entre la austeridad y el recorte, algo que pueda bajar el nivel de lo que es nuestra tarea, nuestro trabajo y demás, yo eso no lo apoyo. Después cada uno va a hacer las valoraciones las cuales yo no tengo ningún inconveniente de enfrentar. Ahora, casos como el de prensa, que cuando se dio eran en tiempos donde, como tú bien decías, no hay forma de hoy por hoy de comprar esa cantidad de prensa, etcétera, 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 no me siento cómodo explicándola, porque evidentemente tenía una derivación, no iba al 100% para eso, como no me siento cómodo, actúo en consecuencia. Partida de fotocopias, si tenés los medios de realizar las fotocopias, no me siento cómodo, actúo en consecuencia. Con el tema de las licencias y las suplencias, de lo que se pagaban por jornales, la verdad. Bueno, vamos a ello. A ver, vamos a repasar algunas de las otras medidas. Estaba mencionando lo de las inversiones, ¿no, Gastón? A ver. Sí, Lema, ¿qué tal? Gastón González lo saluda. Usted hablaba recién de esta renuncia que determinó de 45 millones de pesos, ¿no?, en el rubro inversiones, que se suma a la eliminación de las partidas que mencionábamos. En este caso una contribución única, ¿verdad? La otra es anual, esta sería única. Sí, eso por este año, porque en realidad este año, si le sumamos a los 143 millones que ustedes decían, este año el ahorro que se podría generar tomando esos 45 superan los 187 millones de pesos. ¿Por qué yo en el informe no lo agrego en los 143? Porque es por esta instancia, porque es algo que ya teníamos en una cuenta bancaria, que hubo una reducción y no es un ahorro que uno proyecte en forma anual, es decir, que todos los años se genere el mismo ahorro. ¿Tá? Lo que pasó con este rubro es que nosotros cuando analizamos lo que eran los movimientos de inversiones, claramente había un excedente muy importante. Entonces lo que hicimos fue proyectar a 2 años el monto en inversiones, teniendo en cuenta que mes a mes entra un flujo de dinero justamente para destinar al rubro de inversiones. Entonces vimos que había un margen muy importante con asesoramiento contable y demás, para poder enviar a rentas generales y que a través de rentas generales se envíe el fondo coronavirus, que fue lo que pedimos a las autoridades. Pero ahí ya para dejar en claro, ¿eso implica sacrificar alguna inversión concreta que estuviera previsto o era un exceso efectivamente en el presupuesto? No es que ni siquiera se trata de un exceso, era un excedente porque ¿qué pasa? Mes a mes ingresa dinero de rentas generales para el rubro de inversiones. Entonces se fue acumulando con el correr de los años. ¿Pero qué pueden ser? ¿Obras a nivel de la Cámara? No sé, ¿en qué? Obras, algún tipo de implementación que tenga que ver con la tecnología y demás, pero nosotros seguimos teniendo rubro de inversiones. Lo que se hizo fue achicar porque ninguna proyección y en base a los antecedentes tenía razón de ser contar con esos 45 millones adicionales. Entonces consultamos con tesorería, consultamos con contables, nos reunimos con asesores y nosotros quedamos con un colchón de dinero importante también para inversiones. Lo que hicimos fue una contribución porque es dinero que en ninguna proyección nosotros requeriría el uso, porque aparte en el Parlamento somos 3 unidades ejecutoras y también está la Comisión Administrativa, que es la que se encarga sobre todo de aspectos edilicios. Entonces las inversiones que tiene para hacer la Cámara en sí, que respondan a la Cámara, no son muchas en proyección. Entonces nosotros perfectamente podíamos contribuir. No, la Cámara queda totalmente saneada en este sentido, no hay ningún tipo de riesgo. Es más, agrego otro dato, antes, porque después se me puede llegar a pasar, que todo esto que estamos hablando, hoy por hoy la Cámara de Diputados no tiene gastos observados por el Tribunal de Cuentas. Quiero decir con esto que, tanto sea en los planes de ahorro o de austeridad, más los programas que estamos implementando, más los contratos que pueden llegar a estar, no tenemos observaciones ni partidas ni nada que sea objeto, sean objetadas por el Tribunal de Cuentas. Lema, recién usted adelantaba un poco de otra de las medidas que impulsa, que es la limitación del pago de las licencias, ¿no? Que si podemos explicar un poco es que anteriormente cada vez que entraba un suplente, o sea, cada vez que entra un suplente de un legislador se le paga un jornal, ¿no? Y lo que usted quiere limitar es que una sesión más larga, que entren varios suplentes, que no se le pague un jornal a cada uno, ¿verdad? A cada suplente del mismo legislador. Antes de que sea ley, ahora ya es ley esto. Estas otras medidas ya hay 100% implementadas. Antes de que sea ley, ¿qué podía pasar? Es un tema conceptual primero y después es un tema cuantitativo. Desde el punto de vista conceptual, a mi juicio había que corregir la situación. ¿Por qué? Porque si por un legislador en una sesión entraban 3 o 4 suplentes, se pagaban 3 o 4 jornales de aproximadamente 10.000 pesos cada uno. 10.000 pesos cada uno, no aproximadamente. 10.000 pesos cada uno. Entonces,
fíjate que por suplir un legislador podían darse 30, 40 mil pesos en ese día de sesión. ¿Ah? Pero ¿qué tan habitual es eso, que se diera eso? Varía mucho en los años, todavía no lo pudimos cuantificar. Hay periodos donde se dio bastante, hay periodos que se dio menos. Pero como supongo, no hay había sesiones que son clásicas, ¿no? Por ejemplo, presupuesto, rendición de cuentas. En general, el legislador, bueno, se entiende que no puede estudiar todos los temas, ¿no? Y que llega un momento que dice, bueno, me retiro y dejo a mi suplente que se especializó en estudiar tal aspecto, ¿no? Y ahí, usted lo que dice es, hasta ahora se daba que a veces podían entrar 3, 4 legisladores en una misma sesión y eso implicaba que había que pagarle a ese segundo suplente, tercer suplente, cuarto suplente, ¿no? Exactamente, y con eso que vos decís de estudiar, pasa mucho en partidos políticos que tienen solo un representante. Fíjate que en la Cámara de Diputados, tanto el Partido Independiente, el Partido de la Gente y el PERI tienen un solo diputado. Entonces, es lógico que en la línea de suplentes se distribuyan los temas cuando en sesiones como son las presupuestales, por la cantidad de incisos que se tratan por sesión, la diversidad de conocimiento, de temas, de estudio más, es realmente muy importante. Entonces nosotros lo que proporcionamos a través de la ley que se votó es un mecanismo en donde no se pierde eficiencia legislativa porque están habilitados a ingresar los que sean, pero se controla el gasto porque se paga hasta solamente un jornal dividido entre la cantidad de suplentes que ingresen a esa sesión. Entonces, eficiencia con ahorro, los mismos conceptos. No se pierde calidad legislativa. Esto hay años que pasaba más, y yo lo quería aprobar ante el presupuesto nacional, del que se discuta justamente para evitar cualquier tipo de situación que no era irregular, pero que... Bueno, yo le iba a decir eso, porque estudiamos o estábamos hablando del aspecto que podría implicar, bueno, por eso, porque el estudiar determinados temas, determinados aspectos también podía hacerse un mal uso, ¿no? De la cuestión y bueno, y quedar bien con los suplentes saliendo de sala y permitiéndoles que cobren. Bueno, ni que hablar a ver, yo no quiero centrarme en la patología, evidentemente que al no estar prohibido, nadie está haciendo nada irregular. Ahora vimos ahí un ámbito de corrección, de mejora, y lo que hicimos fue ir justamente hacia el ámbito de corrección y mejora porque entendimos, y la verdad fue apoyado, esta es otra de las medidas que fue apoyada por los 7 partidos políticos que componen la Cámara de Diputados, que era y también por el Senado, que se podía justamente prestar para excesos que había que evitar. Entonces nosotros llegamos a esa solución donde se controla el gasto, se paga solo un jornal dividido entre la cantidad de suplentes que ingresen durante una sesión por determinada banca de legislador. Sí, tiempo atrás incluso era el sistema era mucho más flexible, ¿no? Se le pagaba hasta el mes entero al suplente que ingresaba, ¿no? Así fuera por una sesión. Yo no tengo, la realidad es que los antecedentes los desconozco como para hacerte una referencia a ello. Lo que sí estuvimos analizando a nivel reglamentario, a nivel de leyes y demás, porque esto fue un proyecto de ley que hoy por hoy es ley, porque, bueno, a nivel constitucional todo lo que tiene que ver con las licencias en general tienen que ser reguladas por ley. Entonces tuvo que haber un proceso justamente legislativo, que la verdad se le dio con mucha celeridad, y eso también hay que reconocerlo a todos los partidos políticos, porque fíjate que se votó en diputados y Senado en un mes, y eso que tuvo alguna corrección en el Senado. Por lo tanto, yo creo que eso fue una señal importante, porque lo que hizo fue mejorar una situación que se podía prestar para algún tipo de exceso, que si bien no es irregularidad, no era irregular, entendemos que no corresponde. Bueno, pero de la serie de medidas que usted ha venido impulsando, por lo menos de las más recientes, quizá la que más llamó la atención, y así también lo indican los mensajes que han ido llegando de la audiencia ahora al celular acá, es el tema de las botellas de agua, ¿no? Que de aquí en más los diputados, no en la sala, ¿verdad? En la sala se les siguen dando botellas de agua, pero para las que quieran consumir, por ejemplo, en sus despachos, tienen que pagar un ticket de 10 pesos, ¿no? Sí, el monto... se hizo un ajuste de los tickets en general, en realidad es porque la Cámara de Diputados compra el agua a través de licitación pública, obviamente intentando que sea el menor precio posible. El valor del ticket es aproximadamente el costo que tiene, que lo compra la Cámara. Digo, hago esa referencia porque si uno analiza lo que es el costo del ticket con el valor de mercado, ve una diferencia. En realidad lo que se está
prácticamente subsidiando justamente, o sea, lo que cada uno paga es lo que nos cuesta la Cámara, de forma de que no sea un gasto de la Cámara, sino que sea un gasto de cada legislador de acuerdo al consumo de cada uno. Botellitas de medio litro estamos hablando, ¿no? Sí, de 600, sí, de medio litro de 600. Sí, más o menos, más o menos. En las sesiones por lo general se dan vasos de agua, porque ahora lo que vamos a implementar es que van a haber bidones. Entonces, la idea, o sea, ya hay algunos bidones, vamos a profundizar eso, porque justamente la idea es evitar que también el plástico de la botella, o sea, aparte de la medida de austeridad, está lo que es la medida ambiental o la connotación ambiental de la medida, por llamar de alguna forma. Ahora, si bien... bidones tipo dispensador, digamos. Claro, dispensadores, pero aparte, si bien increíblemente dio lugar a alguna crítica, digo increíblemente por lo que decía en un principio, soy enemigo del no mueve la aguja, pero a su vez, en realidad, de ahorro, con esta medida, de ahorro, vamos a tener no menos de 1 millón de pesos al año. O sea, estamos hablando de que a nivel ambiental sirve, de que hoy por hoy no está esa medida, porque en realidad hoy por hoy se da de forma libre y gratuita. Y esta medida mínimo, digo mínimo porque a mí me gusta expresar los escenarios de mínima siempre para ser muy quirúrgico en cómo se trabajan los números a nivel interno de la Cámara de Diputados. Mínimo porque también hay un desincentivo del consumo que no se está valorando en forma, o sea, en la forma que correspondería, y también hay otros, porque también acá se hizo un ajuste en lo que era el ticket de café hacia arriba, y eso tampoco se está conteniendo en lo que va a ser el ahorro. Así que mínimo va a ser 1 millón de pesos de la botellita de agua. Legisladores y funcionarios también del Palacio Legislativo general, también. Sí, en general, se empieza a pagar. Otra medida que establecimos, que es una suspensión. Ahí de alguna forma, perdón, con lo de la botellita me quedé pensando el otro día, entonces cuando nosotros comentamos este tema en el arranque del programa, claro, varios hacían mención al aspecto ambiental, ¿no? Decían, ¿por qué se sigue usando la botellita de plástico? Usted dice que también van a cambiar esa modalidad, ¿no? Bueno, está buena la pregunta, Romina. Nosotros en un principio, primero que a veces hay que llegar a ciertos consensos, porque claro, somos 7 partidos políticos que estamos conviviendo acá y el diálogo es muy bueno. Nosotros ya lo que hicimos fue manifestar la intención de ir eliminando el plástico y de dejar de dar la botellita de agua. Lo que se nos planteó es como alternativa a ver si no podemos ir a un camino del medio en donde sea más un desincentivo, entonces dar un paso gradual. Y evidentemente que si una persona puede tener libre el agua a nivel de un dispensador, no va a ir a comprar la botellita de agua sin gas. Entonces, la idea justamente es en realidad que se vaya perdiendo el hábito de la botellita de agua también, en un camino del medio que nos permita ahorrar y seguramente también profundizar esa medida desde el punto de vista ambiental también. Y después hay 2 medidas más, Sí. prácticamente implementadas. Una que tiene que ver, que en eso yo destaco lo que ha sido la postura de los funcionarios de la Cámara. La Cámara de Diputados, cuando cumplen 30 años, yo estaba a disposición en el año 89, cuando un funcionario cumple 30 años, se le da una botella de agua, una botella de agua. ¿No? Se quedó con la medida anterior. Me quedé con la medida anterior. Se le da una medalla de oro, miren la diferencia. Se le da una medalla de oro y una medalla de oro que ya estaba hasta el peso y todo regulado en la reglamentación. Y en realidad todos los años se compraban por la cantidad de funcionarios que en definitiva cumplieran 30 años durante ese año. La medalla de oro tiene un valor que no era menor de $2.000 aproximadamente cada una de las medallas. Y eran varios los funcionarios que este año cumplían 30 años de función. Lo que optamos fue la suspensión en virtud del contexto, nos parecía que no era apropiado. Esto tampoco lo tomamos con una medida que genere el monto de ahorro anual, no está dentro de los 143 millones de pesos que ustedes hacían referencia en un principio, porque es una suspensión por este año. Entendíamos que no correspondía en virtud de la pandemia y en virtud del contexto, y en ese sentido tanto el sindicato como ha sido los funcionarios en general que les tocaban han tenido la mejor disposición ante esta suspensión, y me parece que es bueno destacar. Y acá estamos hablando, como verán por los montos, también no menos de 1 millón de pesos,
que no lo considero, como le decía, un ahorro que sea durante todos los años, pero que yo creo que es una señal, sobre todo una señal colectiva, que se da a raíz del contexto. Y una última cosa que estamos... Perdón, un segundo para aclarar, no se elimina, entonces el año que viene se le entregarán las medallas a los que les tocaba este año. Y bueno, ahí va, ya son mi presidencia es hasta el último día de febrero, no es que uno lo quiera tirar la pelota para adelante, en lo personal yo entiendo de que en virtud de las circunstancias que estamos, no correspondía, cuando hay, todos sabemos lo que son las consecuencias de la pandemia a nivel sanitario, pero sobre todo también a nivel social y económico, y me parece que ahí hay un tema también de gestualidad, aparte de que todo peso suma, de que no es un año para cumplir con esa tradición, la cual respetamos, pero bueno, eso es algo que también comunicamos, que lo votamos en Cámara también por unanimidad, porque como era una resolución del año 89, también debía tener el carácter de resolución de la Cámara de Representantes, así que bueno, eso es otra cosa que ya se votó y ya se comunicó y ya se habló, y bueno, y se suspendió por este año. Y otra cosa que se va a votar con el presupuesto de la Cámara de Diputados, que el presupuesto de la Cámara se vota aparte del presupuesto nacional, es la supresión del 51% de las vacantes, que después de un análisis, después de procesarlo, después de conformar un grupo de trabajo, entendemos que es algo absolutamente viable y que no se pierda absolutamente nada en lo que es el servicio. Y esas son otras las medidas que eso ya está presentado, ya está analizado, ya está hablado, pero se tiene que materializar cuando se vote el presupuesto de la Cámara, que ahí se precisa una mayoría especial, pero bueno, evidentemente calculamos que también va a ser acompañado por los 7 partidos políticos, y así como yo ahora hice referencia a estas 7 puntos, que como le decía, estos 7 puntos, si tomamos el actual año, no tenemos esto observado el Tribunal de Cuentas y supera los 180 millones de pesos. Lo supera, estoy hablando de este año precisamente porque los 45 millones del rubro de inversiones no se pueden considerar también un ahorro anual, pero también vamos a seguir analizando diferentes aspectos que vayan en la misma línea, como estamos fortaleciendo los programas que van en la línea de una mayor eficiencia en las funciones del Parlamento Nacional. Ahí me quedó una duda de lo que señalaba recién. En total, entonces, a ver, pasando limpio, porque hay varios oyentes que preguntan eso. ¿Podemos pasar los números en limpio? ¿Cuánto se ahorra por año de lo que se puede contar por año? O en el caso de lo que señala, bueno, en inversiones, si lo pacta, lo hace en cada año. ¿Y cuánto significa eso del presupuesto total de la Cámara, no? A ver, lo que proyectamos es que las distintas medidas en forma fija por año generarían un ahorro de aproximadamente 143 millones de pesos. ¿Ah? Si tomamos en cuenta este año, como le agregamos lo del rubro de inversiones, que ya lo devolvimos a rentas generales, la cifra es aproximadamente de 187 millones de pesos durante este año, que podría significar el ahorro de todas las medidas. ¿Tá? 53 millones de pesos que yo decía es en proyección de ahorro por año. Este año se da adicionalmente lo del rubro inversiones, que es lo que llegaría o alcanzaría la cifra de los 187 millones de pesos. Eso por un lado. ¿Y en el total del presupuesto? Y estamos hablando ¿De qué estamos hablando? Aproximadamente un ahorro de entre 8 y 10% anual. Uh-huh. Bien. ¿Y qué iba a decir que lo corté con esta aclaración? Porque para que se hagan una idea, el presupuesto es aproximadamente de 42 millones de pesos, el de la Cámara. O sea, nosotros somos una... 42 millones de dólares, ¿no? 42 millones de dólares, perdón. 42 millones de dólares. Nosotros somos como verán, una unidad ejecutora chica. No somos una unidad ejecutora grande, digo, en comparaciones con otras del Estado. De estos 42 millones de dólares que tenemos de presupuesto, si se hace la sumatoria, es decir, los 143 millones de pesos que yo les hacía referencia, y eso se traslada a dólares y se aplica el porcentaje, ahí es que llegamos a aproximadamente entre un 8 y un 10% de ahorro, de reducción presupuestal del presupuesto de la Cámara. ¿Por qué partimos del 8 y aproximadamente decimos al 10%?
porque casos como el tema de las licencias todavía no lo tenemos cuantificado. Ujú. Y a su vez hay otros aspectos que estamos analizando, que todavía no quiero adelantar, que podrían todavía complementar estas medidas y así fortalecer lo que es el ahorro en el presupuesto de la Cámara. Entonces es lo que estimamos aproximadamente. Recordemos, a ver, para tener una idea, el Poder Legislativo en total aproximadamente representa un 1% del presupuesto nacional, ¿no? Para tenerlo como número general, ¿no? Ahí contamos el presupuesto de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Representantes, obviamente, y de la Asamblea General, pero digo, para tener números más macro y saber cuánto significa en el presupuesto general. Por último, Lema, le iba a preguntar, a ver, en los últimos años ha sido, podemos decir, relativamente común, usted señalaba hoy, capaz que la calle Pou fue el primero que lo hizo allá cuando fue en años atrás presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Pero se ha vuelto común el anuncio de ahorros por parte de quienes se desempeñan como presidente de la Cámara, ¿no? Estaba repasando antecedentes. En 2017, el entonces presidente de la Cámara, que es el actual senador José Carlos Maía, ahorró 80 millones de pesos. En 2018, Jorge Gandini dejó sin efecto un brindis tradicional que se hacía y anunció luego ahorros por 25 millones de pesos. Ahora usted presenta esta serie de medidas que cuantificaba recién. Es que el Parlamento contaba con un presupuesto excesivamente alto. ¿Cómo es que se siguen viendo este tipo de ajustes importantes y sin afectar, como usted señalaba por otro lado, ¿no? Sin afectar lo que es la calidad legislativa, podríamos decir, ¿no? Sin ir a medidas más de fondo que podrían significar eso, ¿no? ¿O el presupuesto del Parlamento estaba pensado para otro tiempo? Yo creo que se puede dar un poco de todo y cada presidente de Cámara le da la impronta. En realidad, yo creo que hay no me quiero poner quirúrgico, pero quiero hacer una apreciación que me parece que aplica y que es importante. Una cosa es la devolución a fin del periodo de rentas generales. Y otra cosa es proyectar un ahorro que en realidad implica una reducción presupuestal. Nosotros ya estamos planteando una reducción presupuestal en esto. ¿Cuál es la diferencia? Y que yo no sé cuánto voy a devolver al final del mandato. Capaz que exceden todavía las cifras que estoy hablando yo. O capaz que no. O que anda por ahí. Pero digo, eso es la devolución. Porque vos tenés presupuestado diferentes cosas que como no la ejecutás, yo por ejemplo el tema del brindis tampoco lo hice el día que asumí. Ahí vos capaz que tenés el presupuestado de eso, no lo ejecutás y lo devolvés a rentas generales. Pero acá lo que estamos hablando es que ya hay una reducción estructural del presupuesto. ¿Por qué? Para poner ejemplos, la partida de prensa ya no va a estar contemplada en el presupuesto que viene. Entonces se reduce la proyección presupuestal. La partida de fotocopias no va a estar presupuestada en el presupuesto que viene. Entonces también hay reducción. Aspectos que tienen que ver con la licencia, cuando se termine de cuantificar, que se vea cuánto era aproximadamente el concepto que se podía pagar, y bueno, va a haber una moderación de la proyección de las licencias y también hay una reducción presupuestal. En el caso de las vacantes, al eliminarse vacantes, ¿qué se le está diciendo a rentas generales? Mirá que yo ya sé que estos lugares que antes los tenía vacantes de ocupar, o que los tengo ocupados y van a quedar al vacar, yo los voy a dejar de tener. Entonces, no me mandes dinero de rentas generales para esto, porque yo esto ya no lo tengo en los planes. Lo mismo también aspectos que tienen que ver. Entonces, acá nosotros no solamente, por eso insistimos tanto en el ahorro y en el concepto de austeridad. Una cosa es la devolución a rentas generales, y con esto no estoy al revés, bajo ningún concepto cada presidente de Cámara le pone su impronta. Pero nosotros, aparte de lo que va a ser la devolución, que yo todavía no sé cuánto vamos a devolver porque no terminó a mí si el día de mañana aparece X razón que me implique ciertos gastos en ciertos rubros, lo que voy a devolver al final de mi mandato va a ser menor. Pero esto ya es una proyección presupuestal. Nosotros con esto ya generamos una reducción presupuestal de la Cámara de Diputados. Porque en realidad, o sea, que cambia el enfoque. No sé si me está... Sí. Entonces, porque cambia, porque capaz que la lógica a partir de ahora no pasa tanto por la devolución a fin de año. Pasa por tener un presupuesto más razonable, más actualizado y más ayornado a lo que es el funcionamiento y los diferentes gastos de la Cámara.
Hablando, Lema, usted en la entrevista habló muchas veces de señales, ¿no? De dar señales, que como también, aparte del ahorro numérico, también el dar señales a la población. Los sueldos de los parlamentarios están indexados a la inflación, ¿verdad? Ujú. Y en ese sentido, ¿tienen previsto discutir algo? Recuerdo que en la crisis del 2002 se renunció a la indexación en ese momento, por lo que estuve investigando. En una crisis como la actual, donde se habla de pérdida de salario real para muchos trabajadores, ¿está sobre la mesa ese tema? Hasta el momento no se ha hablado. En su momento cuando se habló por el lado de la partida de prensa, porque como les decía que se liquidaba entre el salario nuestro, era una reducción salarial, porque venía en el correr de los años y demás. Uno siempre está, o sea, haciendo un análisis integral de los temas, pero no es algo que hoy esté conversándose en ese sentido. Guarda que las señales no solamente son de este tipo de austeridad. Nosotros estamos dando otro tipo de señales, como el programa de participación ciudadana, en donde estamos en ida y vuelta con la ciudadanía, en donde la ciudadanía trae una plataforma digital, nos realiza aportes a los proyectos de ley, presenta proyectos de ley a modo de sugerencia, nos pide que tratemos diferentes temas en comisiones, y para hacerles un comentario, yo hay una disposición que voy a establecer en la Cámara para el presupuesto, que no es una idea mía, es una idea de una persona que intervino en el programa de participación ciudadana, que tiene que ver con la accesibilidad a personas con dificultades auditivas, visuales y demás, que si les comento brevemente. Yo lo que hice fue llamar uno por uno a todos los que fueron haciendo aportes al programa de participación ciudadana. Entonces, en un momento, una de estas personas me pide una reunión, y era el sonidista de una banda muy conocida en nuestro país, ¿tá? Y él tuvo una hija que tiene dificultades auditivas, entonces tomaba todo como una paradoja, porque en realidad él se dedica al tema del sonido, y justo la hija tiene un inconveniente con ese tema. Entonces me planteaba que en los conciertos, teatros, espectáculos y demás, se tome en cuenta en los lugares personas que pueden tener este tipo de inconvenientes. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Que estamos terminando el protocolo en el presupuesto, por ejemplo, empezando por casa, y ya hemos hablado con la autoridad de diferentes aspectos que tengan que ver con el espectáculo y demás. Vamos a habilitar las barras con las disposiciones sanitarias, pero vamos a establecer la prioridad en la primera barra claramente para personas que tengan justamente este tipo de inconvenientes. Entonces, vaya si será importante la participación ciudadana, y esto también genera mayor credibilidad. No todo pasa por los temas de autoridad, también pasa por la representación, porque la gente se sienta escuchada, porque sienta que sus ideas son tenidas en cuenta, porque sienta que los políticos, que yo voy a hablar en primera persona, yo a veces debo haber cometido el error en varias oportunidades de creer que yo en una reunión hablo de lo que la gente quiere escuchar. Y en realidad lo que la gente quiere escuchar es lo que la gente expresa que quiere escuchar. Y eso también va en fortalecer el vínculo de la ciudadanía y los legisladores, porque esto tiene que ser cooperación y complemento, y no puede ser un cruce permanente de posiciones. Así que entendemos que esa credibilidad hay que buscarla en diferentes ámbitos. Diputado Martín Lema, presidente de la Cámara Baja, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Tenemos un montón de mensajes. Después, en otro momento, seguramente retomemos la charla para también hacer una evaluación un poco. Usted dice, bueno, cuando termine mi gestión ahí tendré números más finos de cuánto reintegro a rentas generales, más allá de esta estructura que está planteada en el presupuesto de ahorros que ya se generan. Bueno, volvemos a conversar en todo caso en ese momento. Gracias. Por favor, Romina, un abrazo para los dos. Un abrazo, chao, chao.